Consultarle, como decíamos, ¿no? A modo de balance, cómo ha cerrado este año, ustedes manejan las altas y bajas del empleo, ¿qué ha pasado con el mundo del trabajo en la provincia de Santa Fe? Sí, en general podemos decir que hay una contención del empleo, se sostuvo el empleo fundamentalmente, el empleo registrado, que es el que permite hacer un seguimiento, con comportamientos dispares conforme a los sectores. Nosotros tenemos que ya en el tercer trimestre el sector que viene más complicado, que es la industria, donde hay muchos procedimientos de crisis, bueno, registra una caída de 0,7, esto es alrededor de casi 1000 puestos de trabajo en la provincia. Perdidos este año, hablamos puestos industriales, O trabajadores sea, industriales, trabajadores 1000 industriales, perdidos en solo un sí, año. sí. Y bueno, si comparamos, digamos, con igual trimestre del año anterior, digamos, y de todos modos, dentro del escenario nacional, que se registra una caída mucho más importante en la industria, dentro de todo en Santa Fe, vía distintos acuerdos y trabajo en conjunto, en general se logró contener el empleo en muchas empresas de la industria que están en procedimientos preventivos de crisis, pero con acuerdos que permiten evitar la pérdida de los puestos de trabajo. Después, en general, bueno, el comercio tuvo un crecimiento, un poquito más de un punto, y los servicios, bueno, dispare, algunos repuntaron y otros tuvieron bajas. Y lo que sí, el dato significativo es que la construcción viene creciendo hasta el tercer trimestre con tasas muy altas, de más de 5 puntos, eso significa alrededor de 2000 puestos de trabajo comparativamente de forma interanual. Y esto se debe, obviamente, a que sigue el desarrollo privado, digamos, de todos los proyectos, y también a la obra pública. Es decir, Santa Fe ha hecho, bueno, un programa de infraestructura a la provincia que se ha sostenido con recursos propios, que bueno, el año que viene se va a fortalecer con más de 40.000 millones de pesos, y eso ha hecho una nota un poco distintiva en el escenario del empleo en la construcción. Fíjese que ya en el segundo trimestre tanto Entre Ríos como Córdoba tenían tasas negativas y Santa Fe estaba creciendo más de 5 puntos. Eso conforma al tercer trimestre, que en general creemos que no ha habido grandes variantes en el último trimestre, se ha sostenido, digamos, un escenario de contención con un leve crecimiento si tomamos globalmente, claro, y con comportamiento distinto. Si uno lee los datos nacionales del INDEC, el desempleo ha pegado en el país y en la provincia de Santa Fe también. ¿Cómo se comparan estos datos con lo que ustedes están diciendo? ¿Qué tiene que ver acá? ¿El trabajo en negro es el que se ha perdido? El desempleo ha crecido a nivel nacional por los datos del INDEC, que registra una tasa de 9 puntos, Santa Fe está por debajo, fíjese que ahí se toman los grandes aglomerados. Un poco los datos de la desocupación se compadecen con este escenario que les estaba un poco refiriendo, porque bueno, Rosario estaba 7,9, dio al tercer trimestre, 8 se había mantenido en el segundo, muy por debajo de los conglomerados de Gran Buenos Aires, que están alrededor de 11 puntos, bueno, Bahía Blanca, Mar del Plata, Córdoba también creo que más de 10, es decir, un poco, y Santa Fe tuvo una leve baja también. Ahora, esta es una foto provisoria, porque esto vale la pena aclarar, esto no significa que en materia de empleo y en materia de desenvolvimiento de las actividades económicas estamos en el mejor de los mundos, porque lo cierto es que andamos con varios sectores con problemas. Nosotros vamos a seguir trabajando en conjunto, veremos qué pasa el año que viene, y que hay mucha, bueno, expectativa en realidad de qué pueda suceder con el tema económico, claro, porque lo cierto es que estamos en un proceso recesivo que se va profundizando, que no tenemos un escenario más o menos previsible de cuándo podemos salir y cómo se va a salir. Y estamos entrando en un año electoral encima. En año electoral, y en un año de un ajuste fiscal a nivel nacional que normalmente complica un poco la salida de los procesos recesivos, porque siempre la obra pública un poco traccionó a la economía en esos momentos y ayudó a salir. Eso ocurrió en el 2014, en el 2012, en el 2016, 2017, en general, más allá de los perfiles políticos, siempre cuando hubo un proceso recesivo con devaluación, con caída de la producción, un poco la obra pública ayudaba a traccionar porque generaba demanda
agregada. Ese escenario no se está dando, así que tenemos una... Yo no soy muy partidario de hacer predicciones, pero sí hay un escenario complejo y nosotros vamos a seguir de cerca todas las situaciones. Y están viendo mucha caída de la obra pública, hubo conflictos en Rincón por obras de escuelas que cerraron, con algunos despidos, están viendo caída de la inversión pública nacional en Santa Fe. Allí hubo una cuestión, sí, en relación a que hay una rescisión de un contrato, veremos ahí, ya también hemos hecho un paliativo en relación a los trabajadores, porque un poco son... los que pagan el pato, digamos, en estas cuestiones, pero allí hubo una situación de algún incumplimiento, una cuestión controvertida con el gobierno, que hubo una rescisión contractual. Veremos cómo sigue esa situación, si se reconduce con otra empresa, se renegocia la situación. Nosotros estamos, trabajando en el Ministerio, hubo una audiencia y se buscó una salida provisoria, había un subsidio para los trabajadores para la fiesta y, algunos fondos. Digamos que obviamente no resuelve el tema, pero es puntual en materia de construcción ese tema. Trabajo infantil, hubo un dato que llamó la atención, fue inclusive noticia a nivel nacional, una condena en Santa Fe por trabajo infantil. Esta es la primera condena a nivel nacional, a nivel provincial. ¿Cómo es esto, ministro? Sí, en el 2013 se dictó un tipo penal en el 148 bis del Código Penal, donde establece una pena de prisión para quien se aprovechare económicamente y en forma ilegal del trabajo de los menores. A partir de ahí, en la provincia, trabajando también con la COPRETI, que es la Comisión Provincial para la Erradicación del Trabajo Infantil, y también con sindicatos, hemos desarrollado un protocolo de actuación. Cuando nosotros detectamos estas situaciones por vía de nuestras inspecciones, a partir de automáticamente se hace la denuncia. En este caso, yo hice la denuncia penal siguiendo precisamente este protocolo y se arribó en este caso a una sentencia condenatoria que es la primera en el país, una condena de ejecución condicional, pero lo cierto es que también es importante que a partir de ella se tome conciencia de que es una actividad ilegal, que es delictiva y que puede tener condiciones gravosas para el empleador que incurra en ella. Y que si quieren que trabaje algún menor, en algunos casos la ley permite y hay todo un procedimiento legal en el Ministerio de autorización con participación de los padres para determinado tipo de tarea, determinado tipo de jornadas, pero lo que no se puede hacer es, hacer de motu propio y por otra parte más en actividades como eso que era la cosecha de arándanos, que implicaba un esfuerzo tremendo y no había las condiciones mínimas de salud y seguridad en el trabajo. Estos días tuvimos también firmando algunas denuncias que se van a hacer de algunas inspecciones. Otros casos. Otros casos, sí, hay varias denuncias hechas y vamos a seguir denunciando cada vez que detectamos un caso de esto. En este caso que decía, el caso que recibe una condena y que fue histórico, ¿es sobre los padres la condena? Por acá que cabe aclarar, son empleadores que tenían una explotación de arándanos y trabajaban, se detectaron, si mal no recuerdo, 6 menores entre 12 y 16 años. ¿Cercano a la ciudad de Santa Fe era esto? No, es cerca del departamento de Constitución, ahí cerca de la localidad de Santa Teresa. Los padres... El propio tipo penal contempla que no son punibles, hay otro tipo de tratamiento, porque de alguna forma los padres podrían incurrir en alguna forma de estrategia por la situación de necesidad o pobreza. Por una razón de política criminal los padres no son punibles. Esto es para el caso del empleador. Del empleador. Y nos decía, ¿hay otros casos más que están por ir a denunciar de este tipo? Hemos denunciado, hay varios en trámite, obviamente con distintos estados en cuanto a su evolución, y también, esta semana pasada hemos hecho, también hemos firmado algunos expedientes para hacer denuncias, inspecciones en hornos de ladrillo, la industria, los hornos de ladrillo utilizan mucho este tipo también de trabajo de menor, y cuando detectamos hacemos la denuncia. Así que también valga como mensaje, nuestro interés no es pasarnos la vida denunciando ni punitivo, sino que se tome conciencia de que esta es una actividad que no se compadece con la edad física y psíquica de los menores, que le trae daños que van a arrastrar
por toda su vida en cuanto al desarrollo de su personalidad, daño en la salud, daños psíquicos, así que esto que sirva como para tomar conciencia y que el Ministerio tiene alternativas donde, bueno, algún tipo de actividades se puede hacer y trabajamos con nuestra Dirección de Salud y Seguridad del Trabajo, que son todos expertos que participan y que en algunos casos, bueno, pueden autorizarlo, pero que realmente no podemos admitir este tipo de trabajo al margen de la ley. ¿Es un tema netamente cultural, ministro, esto? Tiene aristas culturales como otros temas que de alguna forma, bueno, van surgiendo en nuestra sociedad en estos tiempos, y también tenemos el tema de la violencia laboral, que en muchos casos estuvo como, bueno, ahí encapsulado, no era un tema que tal vez tuviera el tratamiento que tiene ahora, porque empieza la gente a hablar, a ver que no es un tema que hay que tolerarlo en el trabajo. Bueno, tiene aristas culturales también, el tema del trabajo infantil, sobre todo en las zonas rurales, donde de alguna forma, inclusive en algunos casos, se ve como una actividad virtuosa, digamos, que se va generando una cultura del trabajo, que es importante desarrollarla, pero no en esta edad. Por ahí hay actividades, inclusive no que desarrollan hasta por necesidad, hacen trabajos rurales. Un chico de 13, 14 años que maneja un tractor, por ejemplo, tienen problemas, pueden tener problemas de columna, un montón de situaciones de ese tipo que hay que evitar, digamos, ¿no? Ministro, hace tiempo pasábamos por la Secretaría de Trabajo, que íbamos a hacer una nota o algo, y uno veía los pasillos atestados de gente. La conflictividad laboral la ven que va creciendo, digamos, están teniendo que trabajar mucho más, intermediar mucho más para preservar los puestos de trabajo. Sí, en general se da esa situación. Primero, quiero decir también que hemos ido desarrollando una mecánica de trabajo en conflictos, en distintas denuncias, se ha incrementado mucho el trabajo o la gente que recurre al Ministerio, y creo que eso un poco porque se fue logrando alguna eficacia en cuanto a la respuesta, abordando todos estos problemas también. Y sí, numéricamente nosotros este año lo que es procedimientos de crisis, que en esos casos también concurren los sindicatos, más allá de las situaciones de conflicto, a veces acompañados por los trabajadores que siguen de cerca la situación. Bueno, en la provincia tenemos alrededor al 30 de noviembre había 269 empresas en esa situación. ¿Concurso preventivo de crisis? Concurso preventivo de crisis. ¿Eso es más o menos que el año pasado? Y es más, el año pasado tuvimos alrededor de 200, aunque algunas, fueron renovados del año pasado, pero en general, si mal no recuerdo, este año se dieron alrededor de 155. Pero lo cierto es que hay una gran actividad del Ministerio en conjunto con sindicatos tratando de ir buscando alternativas a todas estas situaciones, ¿no? Ministro, muchísimas gracias por venir a charlar con nosotros, a brindar nuestros datos, y bueno, esperemos que no tengan que hacer más denuncias de trabajo infantil, que realmente esto entra en la sociedad, ¿no? Y eso es lo que más deseamos. Nosotros obviamente queremos que las cosas se encarrilen sobre la base de la concientización y la sensibilización, ¿no?